Uno de los métodos para generar valores de una variable que sigue una determinada distribución es el de la transformada inversa, que hace uso de la función de distribución y en particular de su inversa. El procedimiento es sencillo, basta con primero obtener la expresión analítica de la inversa de la función de distribución, la función de distribución inversa, generar un número aleatorio en el intervalo 0, 1, o tantos como queramos, independientes entre sí e idénticamente distribuidos, uniformemente distribuidos en ese intervalo, y luego hacer uso de esa función que hemos obtenido en el primer punto para obtener, usando como argumento el valor que hemos generado previamente, 1, el valor x1 a partir de esa transformada inversa. El razonamiento es el siguiente, la justificación es la siguiente. Aquí tenemos una función de distribución que sigue, pues es una curva parecida a la que tenemos aquí, diferente según el caso, pero que siempre está contada entre 0 y 1 y es creciente. Entonces, lo que queremos es generar valores de tal forma que para dos valores cualesquiera A y B que pueda tomar esa variable aleatoria, la probabilidad de que el número que nosotros generemos esté entre estos valores sea f de b menos f de a. ¿Por qué? La probabilidad de que una función que sigue esta distribución tome un valor menor que a es f de a. Y la probabilidad de que tome un valor menor que b es f de b. Luego la probabilidad de que esté entre a y b es f de b menos f de a. Entonces, si yo genero un número aleatorio entre 1 y 0, por la propia definición del número aleatorio, la probabilidad de que esté en intervalo fb menos fa es exactamente fb menos fa. Entonces, si yo genero ese número aleatorio y con ese número aleatorio hago uso de la función inversa para encontrar el valor tal que para ese número aleatorio la f correspondiente es este número que he obtenido, o al revés, estoy buscando f a la menos 1 de este valor que he llamado aquí r, antes lo llamaba 1, como lo quiera llamar. Entonces, estoy precisamente consiguiendo que si la probabilidad de que el número aleatorio está entre sea f de b, perdón, que la probabilidad del número aleatorio esté entre fb y fa sea f de b menos f de a, entonces la probabilidad de que esté entre a y b, esto que pongo aquí, sea f de b menos f de a, que es precisamente lo que estamos buscando para que los números que generemos sigan la distribución a la cual corresponde esta función de distribución. Tengo aquí un ejemplo sencillo. Es el caso de una exponencial de media lambda. Entonces, en este caso, la función de distribución es 1 menos elevado a x menos a la exponencial de menos x partido por lambda, si x mayor que 0 y 0 en otro caso. Entonces, yo puedo olvidarme del 0 por un momento, decir que esta es mi variable dependiente, mi variable del eje y es igual a 1 menos e elevado a menos x partido por lambda. Puedo despejar el 1 y tengo esta expresión y menos 1 es igual a la exponencial de menos x partido por lambda, tomo logaritmos, logaritmo de 1 menos x, menos y, es igual a menos x partido por lambda y finalmente ya puedo despejar la x, que es menos lambda logaritmo de 1 menos y. Con lo cual, la función de distribución inversa es la que, donde entrando con valores en el eje y entre 0 y 1, soy capaz de encontrar un valor de x. De tal manera que puedo hacer uso de esta función de distribución inversa tal y como decía antes. El ejemplo que está en esta lámina, pero que voy a mostrar directamente en Excel, es este que tengo aquí. Aquí lo que tenemos es un conjunto muy grande de valores generados con la función aleatorio, son valores aleatorios entre 0 y 1. ¿Vale? Aquí tenemos todos estos valores. Y aquí lo que tengo es la expresión logaritmo, bueno, menos lambda, que se refiere a esta celda de aquí, B1, está fijada, por el logaritmo de el valor del que tomo el logaritmo, que es en este caso A4, este valor aleatorio, y la base que uso para el logaritmo, que es E, porque son logaritmos naturales, y la forma de generar ese valor en Excel es exponencial de 1, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es generar un valor haciendo uso de la función de distribución inversa a partir de este número aleatorio, y así con todos. Aquí hay una comprobación sencilla que es la media de todos estos valores, que son unos pocos porque casi uso la hoja al completo, pues coincide con lo que acaba de esperar, porque el parámetro lambda de una exponencial es justo el valor de la media. Esto no es una demostración, la justificación está aquí, pero es una comprobación del hecho de que cuando yo doy un valor al parámetro de la exponencial, pues la media que obtengo por los valores que genero es consistente con lo que esperaba. Así que esta es la justificación de por qué generando primero números aleatorios, que tengo que tener cuidado de generarlos de manera que sean independientes entre sí y uniformemente distribuidos en el intervalo 0, 1, con esto luego puedo generar, si puedo hacer uso de la función de distribución inversa, tantos valores como yo quiera.
es notable el hecho de que necesito una función analítica tan es decir, elegante como esta, a partir de la cual puedo hacer este tipo de operaciones y despejar eh, la X en función de la Y. Porque a veces esto no es posible y este método, por lo tanto, no lo puedo utilizar. Existen otros que están fuera del alcance de lo que quiero contar en este vídeo. Así que espero que con esto quede claro cómo, a partir de un conjunto de números aleatorios entre 0 y 1, si soy capaz de disponer de la función inversa de distribución de una variable, soy capaz de generar valores de esa variable tal y como he descrito. Muchas gracias y hasta luego.